Hola, con este medio estoy dándole la bienvenida a todas y todos los alumnos, las alumnas del PLED en su primer cuatrimestre del año 2014. La verdad que estamos muy contentos de iniciar nuestras actividades ya por séptimo año consecutivo, actividades que se van a desarrollar en un marco signado por una importante modificación en el cuadro internacional que ha tenido lugar en los últimos meses y al cual nosotros desde el PLED no podemos estar indiferentes. Claramente se trata de una situación bastante grave que están sufriendo algunos de los países del área y principalmente la República Bolivariana de Venezuela. Pero este problema que estamos viendo hoy en Venezuela, esta tremenda ofensiva que ya ha costado más de 30 vidas y en donde se han producido enormes destrucciones de edificios públicos, instalaciones sanitarias, establecimientos escolares, medios de transporte, tiene que ser inscrita en un marco mucho más general de lo que algunos hemos denominado la transición hegemónica del sistema internacional. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el sistema internacional está experimentando profundas transformaciones que han modificado en muy poco tiempo su fisonomía y que hacen que esto dé lugar a procesos de reajuste y contraofensivas como las que se están viendo en este momento, especialmente en América Latina, contraofensivas tendientes a restaurar un viejo orden que ya no puede ser restaurado. Y por supuesto, todos saben cuando hablo de esto, de que el elemento fundamental, el actor primordial de todo este proceso ha sido y es Estados Unidos, ¿verdad? La superpotencia norteamericana, la depositaria de prácticamente el 50% de la capacidad armamentística mundial, que está viendo cómo su poderío global entra en una fase de declinación. Y ante esto, los círculos dominantes en los Estados Unidos han reaccionado tal como era previsible, con una extraordinaria belicosidad, principalmente en América Latina, pero no solo en América Latina. ¿Por qué esto? Bueno, porque cuando uno estudia comparativamente la historia de los imperios, comprueba una regularidad sociológica. Y la regularidad es que los imperios, en la medida en que comienzan su proceso de descenso, de declinación, porque no hay ningún imperio que dure para siempre, esto ya inclusive lo dijo un autor como Jean-Jacques Rousseau en el Contrato Social hace ya prácticamente 250 años. En el Contrato Social, Rousseau decía, si Roma y Esparta perecieron, ¿qué Estado, qué imperio puede aspirar a vivir para siempre? Bueno, y esa es la realidad con que hoy se enfrenta el imperio americano. Y esto enmarcado, ¿no es cierto?, en esa regularidad sociológica, que es que en la fase de declinación los imperios adquieren una conducta mucho más virulenta en el tratamiento con sus vasallos o con los países dominados. Cuando uno mira, por ejemplo, la historia del imperio español en América o la del imperio portugués, pero sobre todo la del imperio español en América, el portugués en África concretamente, vamos a ver que la fase más sanguinaria de esos imperios fue la fase en donde estaban recibiendo ya los primeros impulsos de la rebelión anticolonialista. Y ahí fue cuando se desplegó de una manera más salvaje la violencia del imperio para mantener las cosas tal como estaban. Perdieron, ¿no es cierto? Lo mismo podemos decir del imperio británico, cuya fase más feroz claramente fue a partir de la Primera Guerra Mundial, el fin de la Primera Guerra Mundial, 1918, cuando ya comienza a vislumbrarse el derrumbe, el resquebrajamiento del imperio, y ahí el imperio británico adquiere una ferocidad sin precedentes. Esto lo cuentan, digamos, algunas personalidades de la época como el Mahatma Gandhi o el recientemente desaparecido Nelson Mandela. Y si miramos el imperio francés, por ejemplo, nunca en toda su historia desplegó esa ferocidad sanguinaria que desplegó ya en la década del 60 del siglo pasado en la guerra de Argelia.
Entonces tenemos una regularidad sociológica, y es que estos imperios se vuelven tanto más agresivos a medida que se acerca su ocaso. Y al mismo tiempo, otra regularidad que ha sido notada por muchos observadores es que el periodo de vida de los imperios tiende a cortarse. El imperio romano duró más de 400 años, ¿no es cierto? El imperio otomano llegó a durar como 600 años, el imperio británico duró unos 200 y tantos años, el imperio americano arranca después de la Segunda Guerra Mundial y 60 años más tarde comienza su fase de ocaso. Y en esa fase de ocaso aparecen todas estas conductas tan virulentas, especialmente en esta región del mundo, y hoy por hoy, estamos hablando a fines de marzo del 2014, Venezuela es el escenario privilegiado en donde se desempeña esta enorme ofensiva destituyente del imperio norteamericano. Pero no solo, decíamos, en América Latina. La situación de Ucrania, por ejemplo, y el conflicto que ha ocurrido en Ucrania, tiene que ver con la necesidad que el imperio en decadencia tiene de consolidar un círculo de hierro en torno a Rusia y a partir del sometimiento de Rusia lograr estrechar aún más ese círculo en contra de la China. Entonces, el problema que estamos viendo en estos días en Ucrania, cómo los Estados Unidos se alían con una banda neofascista y neonazi. Quiero recordar yo para todos ustedes que algunos de los líderes de la oposición ucraniana que destituyeron a Yanukovych, ¿verdad? Dijeron en más de una ocasión que el momento del Holocausto fue el momento más esplendoroso del siglo XX europeo. Esto para que no les quede duda acerca del carácter absolutamente nazi de esos grupos que sin embargo fueron apoyados por el gobierno de los Estados Unidos para destituir al gobierno legítimo, que no era del agrado de los Estados Unidos, no era del agrado de la Unión Europea, pero un gobierno que había surgido de las urnas en elecciones limpias. Sin embargo, pese a eso, fue destituido. Y eso ocurrió, ¿no es cierto? Cuando yo digo gracias a la fuerte influencia de Estados Unidos, no es una simple afirmación, ¿verdad? Porque la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, la señora Virginia Nuland, ¿verdad?, estuvo presente en la plaza central de Kiev. Hay fotografías de ella en donde estaba repartiendo alimentos, viandas a los que estaban acampados en esa plaza, exigiendo la destitución del presidente. O sea, es un caso inédito en donde ya Estados Unidos se despoja de todas las máscaras que en el pasado le hacían operar a través de terceras personas y ahora envía a la número 2 del Departamento de Estado, encargada nada menos que la región de Europa y Euroasia, para que sea ella quien va en persona a repartir viandas, panes, lo que sea, digamos, aquellos que estaban acampando en lo que se dio luego en llamar la Plaza Europa. Esto nos habla entonces de la desesperación del imperio para tratar de conservar su poderío relativo ante las amenazas que se perciben por el surgimiento de China como la segunda gran potencia económica mundial, como la amenaza que representa la reconstrucción de Rusia, ¿verdad?, que se había pensado que había desaparecido como un actor de la arena internacional con la implosión de la Unión Soviética. Y bueno, 20 años después Rusia vuelve a las andadas. Rusia además detiene una operación que prácticamente parecía imposible de detener, que era el bombardeo a Siria que había anunciado el presidente norteamericano Barack Obama y que había anunciado su secretario de Estado John Kerry. Sin embargo no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia dejó en claro que de ninguna manera iba a quedarse de brazos cruzados ante un ataque militar en contra de Siria. Y lo mismo podemos decir como las bravuconadas de Washington en relación a Irán, a quien le habían prometido, digamos, toda clase de castigos por un programa nuclear desarrollado para fines pacíficos y que se inició en la época del Shah, hace ya 40 años, y un programa que tiene fundamentalmente tecnología europea y alemana, y que se sabe perfectamente bien que no conduce a un desarrollo armamentístico nuclear,
Pese a eso, Estados Unidos había amenazado juntamente con Israel, atacar a Irán y no han podido atacarlo. ¿Por qué? Porque el cuadro de fuerzas en el terreno internacional se ha modificado. ¿Y cuál ha sido la conducta de Estados Unidos ante esta realidad entonces? Replegarse sobre su ámbito natural de influencia, que desgraciadamente somos nosotros en América Latina. O sea, cuando uno mira inclusive la historia de los Estados Unidos y ve qué fue lo que pasó, por ejemplo, en la década del 70, cuando Estados Unidos estaba perdiendo ya indudablemente la guerra en Indochina. Cuando digo en Indochina porque no se trataba solo de Vietnam, se trataba de Camboya, de Laos, de toda esa gran operación que se había lanzado a partir de mediados de los años 60. Y cuando ya a comienzos de los 70 se ve claramente de que no van a poder prevalecer en Vietnam y que iban a sufrir una derrota, como efectivamente sufrieron, ¿qué hizo Estados Unidos? Fue cobijarse en América Latina, destronar cualquier gobierno que fuera adversario a los intereses norteamericanos, comenzando por el de Salvador Allende en Chile en 1973, el 11 de septiembre de 1973, y luego instalar una serie de dictaduras militares en toda la región. No podemos olvidarnos de ese proceso. Y en este momento están haciendo lo mismo, solo que con el cambio en las tecnologías militares, con el cambio en los armamentos y con el renovado poderío de los medios de comunicación de masas, ellos están tratando de lograr cambios de régimen, así le dicen en la terminología del Departamento de Estado y del Pentágono, apelando al enorme poderío de los medios de comunicación cuya influencia puede ser suficiente como para derrocar gobiernos, o apelando a sus vinculaciones con los parlamentarios en algunos países de América Latina. Miremos lo que fue el golpe parlamentario en contra de Fernando Lugo en Paraguay en el 2012, o directamente a través de una campaña de prensa que finalmente es bendecida por la justicia, como ocurrió en Honduras en el 2009, poniendo fin al gobierno de Mel Zelaya. En otras palabras, estamos en un momento muy delicado, muy delicado. Toda la región está amenazada. Venezuela es la que está en la línea de fuego principal. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene lo que algunos han dado a llamar la maldición de la abundancia. Venezuela tiene hoy, según fuentes independientes que estudian el tema, la mayor reserva petrolera del mundo. Y eso desplaza a Arabia Saudita, que durante mucho tiempo gozó de esta situación, y en este momento entonces Venezuela aparece como el objetivo inmediato. Pero no podemos engañarnos, que sea el objetivo inmediato, que en este momento se concentren todos los esfuerzos en contra de Venezuela, no quiere decir que los demás países estén seguros. Luego de Venezuela irán por Ecuador, en donde ya han lanzado una campaña feroz en contra del presidente Correa. Luego irán por Bolivia y finalmente vendrán por los demás países, los que todavía no están totalmente encuadrados. Ellos han logrado encuadrar a México, a Colombia, a Perú, a Chile. Vamos a ver ahora si con el cambio de gobierno la presidenta Michelle Bachelet se aparta de esa sumisión absoluta de Sebastián Piñera y los conservadores chilenos que le entregaron una base naval a los Estados Unidos en la ciudad de Concón, ¿verdad? Rompiendo una larga tradición en donde Chile no ofrecía esa clase de facilidades militares a los Estados Unidos. Vamos a ver si Michelle Bachelet revierte esa situación, si se aleja del proyecto de la Alianza del Pacífico, pero en caso de que no lo haga, evidentemente va a seguir siendo uno de los elementos con los cuales Estados Unidos va a operar para destruir el proceso de unión en América Latina. Y como decía recién, después de Bolivia vendrán Argentina, vendrá Uruguay y finalmente Brasil, que es el objetivo supremo de toda esta movida, objetivo supremo del cual aparentemente el gobierno brasileño todavía no se ha dado cuenta, y por eso ha cometido algunos errores geopolíticos imperdonables, como renovar su flota aérea, la flota aérea de guerra que tiene que cuidar el espacio aéreo brasileño, adquiriendo esos aviones a un país que es un satélite de Estados Unidos, que es un cómplice de Estados Unidos, como Suecia, porque ya Suecia no es la Suecia que era en la época de Olof Palme, razón por la cual
a Olof Palme lo mataron y ese crimen quedó impune, nunca se supo quién lo mató, sino que Suecia ahora se ha convertido ya en los últimos 10 o 15 años en un aliado incondicional de Estados Unidos y por lo tanto proveer esos aviones a Brasil le da a los Estados Unidos una influencia enorme para en cualquier momento exigir que la fábrica Saab de los aviones que adquirió la Fuerza Aérea Brasileña no envíe los repuestos, las partes ni los software que requieren para la navegación y para el combate de esos aviones. Enorme error geopolítico a partir del supuesto completamente cuestionable de que Brasil está fuera del proyecto de control de los Estados Unidos. Grueso error. Estados Unidos viene para reconquistar América Latina, para regresar la historia al punto en que se encontraba en vísperas de la Revolución Cubana, para hacernos volver al 31 de diciembre de 1958 y tener en un mundo que se transforma cada vez en más peligroso, con aliados cada vez más vacilantes de los Estados Unidos y con adversarios cada vez más poderosos, hacer de América Latina un bloque que responda masivamente y de inmediato a los intereses norteamericanos. Y en ese proyecto caen todos los países, no hay excepciones, incluyendo países de las dimensiones de Brasil, que aspira a jugar un juego de potencia regional, pero que para Estados Unidos es completamente inaceptable. Termino estas palabras diciendo que todo el objetivo de los cursos que estamos ofreciendo en el PLED tienen como fundamento la necesidad de librar esa gran batalla de ideas. Bolívar dijo una vez una frase extraordinaria cuando recordaba que nos dominan más por la ignorancia que por la fuerza. Y eso, en la era de los medios de desinformación de masas, de los medios de incomunicación de masas como tenemos hoy, cuando vemos que los grandes medios están de una manera abrumadoramente mayoritaria, jugados a favor de la estrategia imperial, pasa a ser un objetivo de extraordinaria importancia, dar la gran batalla de ideas en contra de la ignorancia, en contra de la superstición, en contra de la manipulación. De manera que ese es el objetivo de toda nuestra labor. Les doy la bienvenida a todas y todas, les deseo un muy buen trabajo y espero que al terminar el cuatrimestre podamos todos juntos celebrar un periodo fructífero de aprendizaje y sobre todo de motivación para la acción, para poner fin a esta gran ofensiva que amenaza la democracia, la justicia, la libertad de nuestra América. Nada más.